Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta su lección, a estas sus clases de programando Python desde cero. El día de hoy ya llegamos a una nueva clase, la clase 11, en donde el tema justamente se llama clases y objetos. Con la llegada de este tema también vamos a estar viendo un nuevo paradigma. No hace falta que entiendan qué es un paradigma, basta con que sepan que hasta ahora las 10 clases que hemos estudiado, me refiero a las 10 lecciones, han sido o hemos estado utilizando un paradigma que se llama paradigma estructurado. Y a partir de ahora vamos entonces a pasar a un paradigma que se llama orientado a objetos, en donde desde luego la estrella van a ser los objetos. Bueno, esto pudimos hacerlo de este modo porque Python es un lenguaje multiparadigma. Es decir, pudimos empezar estudiando el lenguaje con un paradigma estructurado y no nos exigía hacer uso de los objetos. Sin embargo, ahora vamos a pasar a este otro paradigma, el orientado a objetos, y ambos paradigmas son perfectamente entendibles y trabajables en Python. Esto lo pudimos hacer en este lenguaje, pero si Python hubiera sido un lenguaje solamente orientado a objetos, pues entonces quizás la clase 1 hubiera sido acerca de objetos, pero no es así. Bueno, vamos entonces a iniciar definiendo qué es un objeto. Un objeto es un encapsulamiento de variables y funciones en una entrada única. Los objetos obtienen sus variables y funciones desde las clases. Y las clases son esencialmente una plantilla para crear tus objetos. Es una definición muy sencilla, pero a grandes rasgos es lo que necesitamos. Y para entenderlo un poquito mejor vamos a hacer un ejemplo muy parecido a este. Aquí ya tenemos preparado. Aquí dice PO, esto es programación orientada a objetos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a crear es una clase. Recordemos que una clase es esencialmente una plantilla. Entonces, vamos a crearla. Nuestra clase la vamos a crear con la palabra reservada class, seguido del nombre de nuestra clase. Por convenio, el nombre de la clase inicia con mayúscula. Entonces aquí se va a llamar clase prueba. A diferencia de las funciones, una clase no necesita paréntesis. Simplemente ponemos nombre y 2 puntos para definir el inicio de un bloque de código. Como una clase es una plantilla, pues en una clase puede ir todo. Las 10 lecciones que hemos aprendido hasta ahora, todas las podemos meter dentro de una clase, todas sin excepción. Es decir, una clase puede albergar variables, funciones, ciclos for, ciclos while, listas, diccionarios, tuplas. Todo lo que se les ocurra, todo lo que hemos aprendido, todo puede ir dentro de una clase, no hay ninguna excepción. Pero para efectos de enseñarles un ejemplo, pues en esta clase simplemente vamos a meter una variable que se va a llamar justamente variable, que es un string y que va a decir bla. Eso es variable. Y también para efectos prácticos va a tener una función. Esta función se va a llamar función, que recibe como parámetro self. Este parámetro self lo vamos a estar estudiando a lo largo de las clases. Entonces ahorita no voy a hacer mención de él. Simplemente cabe recalcar que self debe ser un parámetro de todas las funciones que estén creadas dentro de una clase. Es decir, si hay más funciones, todas reciben como parámetro a self. Y cuando son mandadas a llamar, no se preocupen que no hay que mandar nada, porque self, aunque está aquí, no es un parámetro requerido. Si no mandamos nada, no pasa nada, porque self no es requerido. Ahorita que lo veamos van a entender de qué les hablo. Muy bien, esta función que se llama función, lo único que va a hacer es un print. Y ojo, quiero que noten este ejemplo, de hecho lo voy a copiar. Quiero que noten la sintaxis, que es un poco distinta. Si yo intento trabajar esa misma sintaxis, corro el programa y me manda un error de sintaxis. Me faltan paréntesis en el llamado de mi print. Y aquí me dice cómo es correctamente el uso del print. Esto es porque este ejemplo está programado en Python 2. En Python 3 necesitamos los paréntesis cuando llamamos a la función print. En Python 2 no era así. Bueno, esto simplemente lo quería recalcar. Muy bien, pues aquí ya terminamos nuestra clase. Ahora vamos a lo que sigue. Vamos a hacerle un llamado a las cosas que estén dentro de nuestra clase. Lo primero que voy a hacer, les voy a enseñar este método, es el método incorrecto, por así decirlo. Es un método que no recomiendo.
pero simplemente es para que vean que sí existe otro modo. Yo voy a acceder a mi función, que se llama función, que está dentro de mi clase prueba. Si yo corro ahorita el programa no va a suceder nada, porque ya sabemos que las clases y las funciones no se mandan a llamar solas, necesitamos mandarlas a llamar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy primero a llamarle a mi clase prueba. Esto lo hago así, llamándole por su nombre. Aunque no reciba nada, es necesario ponerle paréntesis. Con un punto yo accedo a las variables, a las funciones y a todo lo que comprenda el bloque de código de una clase. Yo accedo con él con un punto después del nombre de la clase. Entonces, si vemos aquí, pongo un punto y de hecho ya me deja entrar tanto a función como a variable. En este caso voy a entrar a función, voy a ponerle paréntesis porque es eso, es una función, y corro mi programa y justamente se está ejecutando mi función que imprime. Este es un mensaje dentro de una clase. Muy bien, este es el método incorrecto. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque estamos en, recuerden, paradigma orientado a objetos. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear un objeto. Pero ¿cómo creo un objeto? Muy bien, para esto voy a crear una variable. Mi variable se va a llamar mi objeto X. Esto para seguir un poco el ejemplo de la página. Y mi objeto X va a ser igual a un llamado a la clase prueba. Ahora, yo puedo dejarlo así sin paréntesis, pero para que no me marque ningún error, lo voy a poner con paréntesis. Con esto lo que estoy haciendo es una instanciación. Es decir, estoy creando una instancia de la clase prueba en mi variable mi objeto X. Ahora, cuando hacemos una instancia de una clase en una variable, esta variable entonces se llama objeto. Y es que obtiene todas las características de la clase madre. En este caso la clase madre es la clase en la que está instanciada. Es decir, hereda todo lo que posee la clase. En este momento pues solamente hereda dos cosas, la variable y la función. Pero si la clase fuera muy grande, heredaría todo. Entonces eso es una instanciación. Y la instancia se crea únicamente cuando se ejecuta el código. Es decir, únicamente ocupa espacio de memoria cuando el código está en ejecución. Antes no. Se crea solamente en ese momento y se muere una vez que termina la ejecución del código. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Muy bien, pues ya creo una instancia, muy bonito, pero ¿esto para qué lo hice? Ya tengo un objeto. ¿Y mi objeto qué? ¿De qué me va a servir? Bueno, pues ahora voy a entrar a la función que se llama función a través de mi objeto. Algunos quizás ya lo pudieron haber intuido. Necesito poner el nombre de mi objeto X, nuevamente con un punto. Yo accedo a todo lo que forme parte de mi clase. Quiero entrar a mi función, entonces accedo a mi función, dos paréntesis porque es una función. Y aquí lo que les comentaba, que pareciera que necesita de un parámetro, pero yo no, aquí de un argumento, pero yo aquí no le envío parámetros. Es decir, aunque aquí está self, yo no tengo que enviarle nada aquí, porque self lo vamos a estudiar más adelante, pero simplemente necesita ser definido, no es un parámetro requerido. Quédense con eso porque en otra clase vamos a entrar a fondo y pues no quiero spoilearlos. Entonces con esto ya creé mi objeto, que es una instancia de la clase prueba, y con el punto yo accedo a los métodos que corresponden a la clase. Yo quiero acceder ahorita a la función. Corro el programa y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues pasa exactamente lo mismo. Se está ejecutando la función. Este es un mensaje dentro de una clase. Del mismo modo, puedo acceder a la variable, que se llama variable. Pero para visualizarla necesito meterla obviamente en un print. Si yo imprimo esto, obtengo bla. Muy bien. Hasta aquí le voy a dejar. Yo espero que hayan entendido. Básicamente lo que vimos y lo que quiero que se quede bien claro es cómo crear un objeto y por qué o a partir de qué momento se llama un objeto. Y ya vimos que se llama objeto cuando esa variable es una instancia de una clase. Y ya vimos también que una clase es eso, es una plantilla de objetos y funciones esencialmente. Y bueno, ya después de creado mi objeto, accedo a todo lo que le pertenece con el nombre del objeto seguido de un punto.
básicamente eso quiero que se queden en la introducción. Conforme vayamos avanzando iremos aprendiendo cositas nuevas y iremos viendo nuevos ejemplos, pero de momento es todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima.